Bin Laden había estado planeando eso por muchos años. 18 de los... Bin Laden. Sí, 18 de ellos tenían visas para entrar a Estados Unidos. No, la cosa con eso es que sí era obvio, pero yo también creo que no era prevenible. Porque la idea de que 18 personas van a cometer suicidio en aviones y todo eso, ¿no? Y no ha sido repetido también. Yo creo que era muy único históricamente. Yo esperaba algo sorpresivo. Y lo terrible de eso es que la respuesta, pues chingo Estados Unidos enfrente de todo el resto del mundo, ¿no? Por la invasión de Irak, de Afganistán, el gasto enorme de recursos, de vidas y todo eso, ¿no? El costo es enorme. Yo conozco muchos veteranos de esos conflictos y pues, no hicieron nada. Saddam era malo, pero el resto era totalmente un lío. Un gasto de miles de millones de dólares, muchas vidas. Demostrado que la inteligencia americana, que es la más supuestamente, es vulnerable también, ¿no? Si hubieran escuchado a la inteligencia, había reportes en el despacho del propio presidente diciendo que Bin Laden va a atacar a Estados Unidos y no escucharon. Bush era... Sí. Terco, muy terco. No prestaron atención. ¿Pero por qué lo hacían? Tiene que ver con... Estados Unidos apoyó a los insurgentes en Afganistán en contra de la Unión Soviética en los años 80 y dieron armas a Osama Bin Laden y a todos sus compas. Y nosotros somos los fundadores de ese mismo movimiento islámico, ¿no? En contra de la Unión Soviética allá. Y cuando cortaron esa relación, él se enojó con los Estados Unidos. Se devolvió la... Sí, era por eso. Bin Laden. Sí, y por el apoyo a Israel, por el apoyo de sus propios primos en Arabia Saudita, por el acercamiento de Estados Unidos, por Bush y todo, por la industria petrolera, pero ese acercamiento le enojó mucho porque no eran nacionalistas ni extremistas. Y Bin Laden es heredor de un imperio en la construcción, ¿no? En Arabia Saudita. Y se enojó con su propia familia por eso, por haber apoyado a Estados Unidos en Palestina, en Israel y todo eso. No sé, es terrible. La respuesta era lo más terrible. Claro. Lo más terrible. ¿Pero ustedes pensaron que iba a haber más ataques? Yo entiendo en los 3 meses que siguieron los ataques, sí, yo entiendo muchas de las acciones, pero amigo, 2 años después a atacar un país tercero que no tenía nada que ver, no, era pura ficción, sí. Se metieron mucho en la película. Sí, era terrible. Sí. Y de suspender todos los derechos humanos y la tortura, todavía quedamos con el legado de eso. Yo publiqué un libro sobre eso en el aniversario 10 de los ataques. Publiqué un libro y convocamos una conferencia sobre el legado de eso. ¿Cómo se llama el libro? Lo cambiaron, eso es el punto de la historia. Mi sugerencia fue la guerra permanente y me acusaron de exagerar en el editorial, y mis colegas también. Yo digo, no, es una guerra permanente en contra de... No exageres. Sí, y la cosa es que 5 años después de eso hay una oficina en el Pentágono en Estados Unidos que se llama la Oficina de la Guerra Permanente. Es que cambié el celular. Entonces, totalmente normalizado. Es terrible. El libro, te mando la cita. Es una colección de ensayos. Amigo, toca ir a lecciones y legados del 9-11. ¿Lecciones y legados?
Sí, es una colección de ensayos. Estoy buscando la cita para darle. Pero me presionaron para cambiar el nombre del libro. Mi nombre preferido era La Guerra Permanente. Y al final sí tuvo razón. Por lo menos el tiempo le dio la razón, que es importante. Sí. Mis colegas eran más. Sí, más poderosos como yo y insistieron, pero. Y el editorial también. Estoy cantando y no era, Trabajamos sobre la violencia del narco, pero aquí el profe de la UPN era estudiante mío porque hizo su doctorado en México y participó en mi proyecto. Yo fui tutor de su doctorado y todo eso, y cuando llegó a Julián Almodacid, él es de Villa Gómez, es originario de Villa Gómez. Sí, he escuchado. Sí. Y cuando regresó, dijo, la primera cosa era, tenemos que traer el diplomado aquí, a Río Negro. Entonces, sí, lo hicimos el año pasado. Isidro y la profe de Nabucco y Karen. Isidro y Karen. Sí, profe Isidro, sí. Karen también, sí. Ellos dos mañana están ahí en la actividad. Súper. Lo hacemos el año pasado en Yacupí y este año en Villa Gómez y Paine. Fuimos a Cuatro Caminos y Tudela hoy. Sí, están en Tudela hoy. Sí. Pues yo lo vi ahí y sospeché que era. Sí. Tienes ese pinche gringo. No, está bien. Yo pensé que era gringo. Sí. Muchas gracias. Yo dije, Mucha práctica. yo no pensé que usted era gringo. No hay ningún pedo. No mucho, ¿no? La cosa es que la mayoría de mi trabajo está en Latinoamérica. Sí, con un enfoque muy grande en México. He trabajado en México por 25 años. Entonces, sí. Pero sí, llegué a Colombia por primera vez el año pasado. El mismo programa. Yo era, por muchos años, salí y fundé una nueva ONG para poder hacer más o menos ese proyecto. Y estamos en como 7 ciudades. Excelente. Sí. En Río Negro, aquí la provincia de Yacupí, el año pasado hicimos un enfoque en Yacupí y este año en Paine y Villa Gómez. Sí. Pero sí, tenemos convenios, tenemos la Biblia. ¿Usted es abogado, docente? No, mi doctorado es en historia. Sí, tengo un doctorado en historia, fui profesor de historia por muchos años. También he trabajado, pero el tema siempre ha sido violencia y paz. Entonces fui profesor de estudios de paz por 10 años también. Dirigí un instituto, el Instituto Kroc para Estudios de Paz en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos no ha habido violencia? No, sí tenemos. Tenemos mucha violencia cotidiana. Como Sí. en todas. Sí. Sí, está mal. Está mal la cosa, sí. De hecho, tenemos una propuesta de llevarlo a Los Ángeles, con una concentración en la población centroamericana allá. Sí. Porque hay muchos centroamericanos. La mitad de Salvador vive allá. En Sudamérica hay mucha gente allá en Estados Unidos. Pues sí. En el sur de California, donde yo vivo, sí mucho. De mi año como 20 a Estados Unidos, no más. Sí. De aquí de Venecia. De Mañana la a actividad, ¿en qué consiste acá? Hay un acto conmemorativo con algunos rituales y después. Hay un acto ritual con fuego y eso, ya me contaron. Sí. Hay fuego y que hay como algo estilo indígena. Sí, tenemos 2 estudiantes de la UPN que van a cantar y tocar un poco, van a invitar a la gente a compartir sus recuerdos, cosas así. Y después vamos a invitar a los que quieren compartir un testimonio para una conversación formal, grabada, etc. Esa es la Que venganza. tengan conocimiento, que hayan vivido Que hayan vivido la experiencia de la Sí. violencia Sí. y los traumas que hayan vivido. Sí. No, es muy. Aquí es fuerte, ¿no? Los testimonios de Tudela fueron testimonios Pero fuertes. sí hubo gente que compartió. Sí, Tudela muchos. fue más gente que afectado lloró. que Paine. Sí. Tudela hubo más afectado. Porque la frontera, era frontera entre Gacha y. Muso.
Sí, los de Era Boyacá, sí. límite ahí en el alto, Sí. le hablaron el alto del cristal. Sí, Era límite los dos. Mataban mucha gente. sí. Yo he escuchado porque gracias a Dios no la viví. Y sí, sí, todo el mundo había la historia de Gacha, ¿verdad? Sí, El No. narcotráfico, cuando Gacha y Pablo Escobar. sí, Y aquí hubo una guerra antinartífera. sí. Hubo un proceso de paz, lo debe conocer bien. Sí, en 92, sí. No, estamos tomando testimonios Gacha de todo eso, era pues, el muro de acá de la región, sí. el poderoso económicamente. No, es muy interesante porque al otro lado de las mismas montañas, en Yacupí, el enemigo era los paracos, pero aquí era El águila más. negra. Sí, La cubí. Ya, bueno, Sí. otro el tema. águila, sí. No, de hecho, el año pasado, Julián y yo entrevistamos a Absalom, su líder en las veredas. Sí. Era muy difícil. El águila estaba en la gobernación de Cundinamarca de Alto de Paz. Sí, Sí. Sí, sí. con un cargo de eso, después de que se sometió al tema de... Y Absalom se fue a la penitenciaría por 14 años. Hoy lo critica la gente, dice, ¿cómo? No, porque era un matón de esos a ser parte de la rama legislativa. Sí. Dicen un matón, una persona tan mala. Yo no sé. Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad. No, pero la cosa es que es una cuestión. Es cuestión de alternativas, ¿no? Es mucho mejor estar en paz. Sí, claro. La paz siempre es una negociación, no es para conciliar. los de corazón puro. Conciliar, hay que conciliar, la paz es conciliar. ¿Tu fundación solo tiene filial en Bogotá o directamente con la universidad? Directamente con la universidad y entonces los profes allá para tener una versión del programa tenemos que entrenar, la misión de la universidad es entrenar a los maestros, ¿no? Entonces tenemos que involucrar a cierto número de maestros, pero tenemos convenios con las universidades estatales también y vamos a llevar el programa próximo a Huila. Al sur. Sí, a Huila. A Huila y Caquetá, ¿verdad? Chocó. sí, también tenemos colegas en Valle de Cauca, eso es súper complicado porque hay partes que no puedes entrar, pero vamos a ver. Sí, hay complicado ahí. Sí. ¿Y usted no le da miedo? Pues depende, yo tengo mi metodología, ¿no? Yo he trabajado en Culiacán, Sinaloa, el corazón del narcotráfico por Eso muchos era. años. Allá es más duro que acá. La violencia Otro en nivel. México actualmente es mucho más Sí. agreste y más difícil que Sí. hoy en día en el tiempo actual en Colombia. Sí, Colombia se ha reducido mucho. sí. México está como en Colombia en el 80. Sí, exacto, México está viviendo una época de hace 90, de hace 25 años, lo que se vivía en el año 90 aquí con Pablo Escobar Gaviria, Sí. los Pepes, Sí. una cosa igual. Los México paramilitares, todo eso, sí. Sí, no, el trabajo es el mismo trabajo, pero el contexto es muy distinto porque en lugar de trabajar de mantener y crecer la paz, estamos en un lugar en donde no hay paz, haciendo la misma cosa. Entonces sí, cuando tomamos testimonios, por ejemplo, nunca vamos a tener un evento público así. Siempre somos mucho más callados. Precaución. Sí, usamos intermediarios, interlocutores para reclutar gente, para compartir sus testimonios. Sí, es mucho más delicado y hay mucho temor. Lo bueno en Sinaloa es que es la capital, entonces ellos tienen monopolio. Y Los conocen también, ¿no? sí, y la cosa es que si quieres entrar a cierto pueblo, la cosa es que La tienes que... capital de que... del narco, a nivel mundial. la capital de México. No. No, sí es verdad, no. No, Culiacán El sí, Distrito sí. Federal es la capital de México. Pero Sinaloa y Culiacán son puntos neurálgicos del narcotráfico Sí. en México. Y no solamente de México, sino de Centroamérica y Sudamérica. Sí. La mayoría de la droga Y de toda llega a América. Sinaloa y a Culiacán desde el tapón del Darién, que es... O por lo menos cargan renta y impuestan a todos. Exacto. Todos pagan a ellos. Exacto. Ahí es el impuesto, como decir, aduanero, de que si usted quiere comercializar droga o vender droga,
llega directamente a Sinaloa. Sí. ¿Y en inglés cómo lo habla usted? ¿Qué? ¿En inglés perfecto? ¿Yo? Ya, es mi lengua nativa. No, es mi lengua. No habla tanto español, no, yo no sé. Americano. En inglés. No. Nativo total. Sí, no, gringo. Sí. Sus papás viven allá en San Diego. No, yo soy del medio oriente del país, ¿no? Yo nací en Ohio, crecí en Detroit, fui a la universidad en Chicago. Sí. Llegué allá por mi primer puesto nomás, en la Universidad de California. ¿Cómo le parece Colombia? Bien, súper interesante. Muy atrasado nosotros. Un poquito, ¿no? No comento. Sí, claro. Con la risa resolvió. Pero muy bonito. No, sí. Con la sonrisa respondió. Todas las preguntas. ¿No parece Colombia bonito, no? Bueno, Las mujeres de ¿qué Colombia parte de no son. Colombia conocen? O sea, solamente el centro del país. Muy poco, exacto, muy Centro del poco. país. El centro No país. ha viajado nada más. No. Me gustaría mucho, pero no. No, pero ni vaya a viajar ahorita. ¿Y no al tiene Auca, una novia porque colombiana? hay un conflicto armado allá con la guerrilla y Ah, las sí. disidencias de las FARC está verdad. Sí, ahorita la guerrilla está otra vez cogiendo fuerza. Está disparado. Las ¿Y no ha tenido disidencias y novia todo. colombiana? ¿Qué? ¿No ha tenido novia colombiana? No. Ahora que ¿Ni novio? consigan. ¿Ni novio ni novia? Ni siquiera. No. Diga F, diga. Presente, más bien, presente, chica. Pero es una chica. No, así es difícil, ¿no? Esa situación, ¿no? Yo trabajo con muchos refugiados, exiliados pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces yo veo mucho la violencia por ese marco y yo puedo contar en cientos los que han pasado por la frontera entre Venezuela y Colombia. También en la frontera con Ecuador también hay un montón de Sí, es que gente. La oleada que ha venido solo para Colombia. Acá ¿no? ahorita Sí. la invasión colombiana fue los venezolanos. Sí. Los invadieron. Y todos los que pasan por el Darién. Y precisamente en esas zonas ha disparado el crimen organizado, ¿no? Porque es mano de obra, hay mucha trata de personas, es todo un mercado negro. Mercado de armas está muy fuerte en Bucaramanga. Pero sí, ¿no? Cúcuta, ¿no? Por frontera también. Sí. Lo que es la parte de la frontera con Venezuela. Los Sí. venezolanos nos Afectaron afectaron. internacional. Lo que es Cúcuta sí está Y lo que yo decía, Sí. hace falta un control del presidente o del gobierno de que no entre tanto venezolano. Sí. Es que es incontrolable esa vaina. Sí, no, es demasiado eso. Sí, Sí. Estados Unidos puede Colombia menos. Si Estados No, Unidos, no, ha podido. ¿cuánto suramericano ha entrado a Estados No, Unidos? pero hemos gastado miles de millones de dólares en ese sueño y no funciona. ¿Por qué es tan fácil que un americano entre a Colombia y que un colombiano entre a Estados Unidos sea tan difícil? Pero han entrado. No, pero ahorita han entrado muchos colombianos a Estados Unidos. Sí. ¿Cierto? De Sí, Venecia. no, es pero que hay mucho- en mi vida han entrado 20 y ahorita se van otros, de a 5 en 5 están entrando ahorita a la frontera ahorita en estos momentos. Sí. 5 o 10 personas. De Venecia. Sí, por nuestro lado se han entrado harta gente. Muchas personas. Después de la pandemia disparó la... Sí. Hay mucho inmigrante. No, hay mucho. Y durante el conflicto armado, mi primer encuentro con el conflicto armado era aquí. Era hace hace 20 años. Yo trabajé por un profesor colombiano que se huyó y pidió asilo político. Y yo trabajé en su caso. Y era un caso, era de Bogotá y era un profesor de ciencias políticas en un instituto con 5 profesores. Y mataron los baracos, Castaño Gil y su banda. Mataron a 3, desaparecieron a 1 y él era el único de sobrevivir. Y yo era encargado de investigar su caso y presentarlo a la corte y todo eso. Era mi introducción a todo eso. Era en 99 o 2000. Comienzos de los 2000, sí, más o Sí, menos. 2000 más o menos. ¿Usted cuántos años tiene? Tiene como 48. 49. No, 48. ¿Sí? Usted es muy joven. Ya todo lo que ha habido. Eso fue amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se va, se va. ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Son
Son los maestros. ¿Ah? Son los maestros. ¿Los maestros? Sí, señor. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ahorita vamos a la se dejó ver. Sí, sí, sí. Él no quiere comer, quiere cerveza. No, está bien. Los gringos son bravos para echar chela. ¿Cómo se dice cerveza en inglés? Beer. Beer. Exactamente. ¿Lo dice beer? No, beer. Sí. Yo también vi un tiempo de violencia en Jerusalén, Cundinamarca, cuando era la guerrilla también. Sí. Ahí en esa época usaban burros bomba. Sí. Era berraco, sí. Entrevistamos un señor en Cuatro Caminos hoy, quien era Don Teodoro, quien es cafetero, pero formó la primera autodefensa por allá. Pero era oficial municipal también en el Ministerio Público, algún cargo. Y cuando llegó a las FARC, cuando tomaron el pueblo, en 2000, sí, septiembre de 2000. Cuando tomaron a Villa Gómez, en 2000, septiembre de 2000. Sí, estudiaron todos los expedientes en el ministerio y lo identificaron como enemigo de las FARC, como colaborador, de autodefensa, etc. Y él no creía y varios le avisaron de que venían por él y no hizo nada. Llegaron a la casa con la orden de matarlo y tiene un escenario Hollywood de su fuga de allá. Sí, de película, absolutamente de película. Se escondió, se disfrazó como campesino para reingresar al pueblo, para ver cómo estaban su mujer y sus niños. Y sí, no, era fuerte lo que nos compartió hoy. Sí. Y muchos otros, era poderoso, ¿no? En Tudela había un sentido de la abandono. violencia que acá. Sí. Porque allá era La frontera, sí. la frontera, exactamente. La palabra. Y muchos no han calificado su victimización, no están recibiendo nada del gobierno, no han hablado a la Comisión de la Verdad. Tienen sus reservas, sus miedos también. No. Hay algo que uno debe tener en cuenta y en este contexto social de esta región del Río Negro, la gente también es muy hermética, muy cerrada a contar realmente la historia de lo que ustedes han vivido. Eso yo lo he No, y notado. acá somos muy tibios, muy Sí. introvertidos. Y ha sido ese estigma de la A gente le da miedo. Cualquiera, Sí. O sea, cualquiera no va a pasar a con el micrófono y a exponer y a contar su historia. Sí. Primero que todo, porque le da nervios Sí. hablar en público. Otra cosa le da. Sí, nuestras entrevistas son privadas, pero sí. Estas cosas. Sí, sí, sí. Y le invitamos, de hecho, hemos cambiado el lenguaje. En lugar de entrevistas, hablamos de conversaciones. Sí, no, es difícil. Cambiar de términos ahí sí. Sí, Usted, sí. digamos, utilizar otra dinámica, vamos a hablar los dos, aquí los dos me da contacto, vamos a Sí. hacer, por ejemplo, va a grabar, es más fácil que la persona le cuente a usted la historia a que lo cuente delante de 100 personas, Sí, sí. y uno no va a decir. No, claro. ¿Qué pasó, amigo? ¿Todo bien? Sí, aquí ha pasado. ¿Ustedes son maestros de acá, de Jaime? Sí, señor. somos No, de aquí en Paime. Yo soy de Villagómez, Docentes de primaria, ¿usted cómo se llama? Julián Almonacil. Soy Ah, hermano usted es Julián. Enrique. Encantado. Este gusta, profe, ¿Escuchaba yo. su nombre? Sí, señor. Sí, señor. El profesor Isidro lo Ah, mencionó sí, señor. hace poco en una reunión. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Le echó mucho de elogios, muy trabajo No, que ha hecho. Isidro es un personaje. Sí, el buen Isidro. Dale, Isidro está en el Pero usted- Sí, sí, lo conozco. ¿Usted es de Villagómez? Sí, señor. No sé si conocen a Enrique, que viene a hacer algo de mejoramiento genético de la humana. Experto en Él bovinas. es mi hermano. Sí lo he visto en la foto, sí. Sí, él está trabajando en eso. Ustedes Pero son yo de- soy profesor de la Pedagogía Nacional y estoy promoviendo como la apertura para que la universidad llegue acá a la región. Tenemos trabajo en Jacopillo y Villagómez. usted es docente de la Nacional. Sí, Ya, yo pedagogía. tuve la oportunidad de salir de ahí con muchos esfuerzos. Sí, fue padres campesinos, Y fuimos a bacano. la universidad pública y luego ya me gané las becas para hacer maestría, doctorado de INDEC y allá coincidimos con él y dijimos, no, pues lo que estamos haciendo allá en Sinaloa hay que traerlo para la región del Río Negro porque ya no se viven las malas, pero las historias que hay acá son muy Yo me lo imaginaba usted, un cucho canoso,
Ah, no, no, señor. Arrugado, como nosotros, como nosotros. Más arrugadito. Nosotros los de 50. No, 36 años. Porque Isidro nos habló de Almonacíes. Sí, señor, así. Por acá conocen mucho a mis tíos, que son galleros. ¿Usted No, juega gallos? Pues los respeto, los miro, voy a una que otro palenque y los... Pero de meterme de ella no. Pero sí tengo... ¿Usted sabe sus gallos? Si conocen a... ¿Pelea de gallos? No, lo he visto.